Hola, hola gente oyente, sean bienvenidos a este video en donde conoceremos 15 curiosidades de Mi Pobre Angelito 2. Tras el gran éxito que tuvo la primera cinta, el estudio decidió hacer la segunda parte, la cual contó con un presupuesto de producción de 20 millones, un poco más que la primera cinta. De cualquier manera, ambas resultaron ser un éxito en taquilla. Fueron dirigidas por Chris Columbus, el cual también es conocido por haber dirigido las dos primeras películas de Harry Potter y la de Percy Jackson y el Ladrón del Rayo. Para la primera película a Macaulay Culkin le pagaron $110,000 y si eso les parece mucho, les resultará increíble lo que le pagaron por regresar a protagonizar esta secuela. Fue nada menos que $4.5 millones, una enorme cantidad para un niño de tan solo 11 años. El hermano menor de Macaulay, Kieran Culkin, apareció en ambas cintas, interpretando al pequeño primo que moja la cama. Kieran ha aparecido también en otras películas como Scott Pilgrim vs. El Mundo. Las escenas del aeropuerto resultaron muy difíciles de filmar para esta secuela, y es que debido a la ya inmensa popularidad de Macaulay Culkin, se requirió que el aeropuerto contara con seguridad adicional, para que ni los paparazzis ni los fanáticos interrumpieran la filmación, porque sí, el aeropuerto estaba realmente operativo durante estas escenas, y los verdaderos viajeros que no eran extras pueden ser vistos a lo lejos detrás de esta cinta amarilla. La juguetería Duncan a la que entra Kevin en realidad no existe. Esta lleva el nombre de uno de los productores de la cinta, llamado Duncan Henderson, el cual también produjo películas como Fuerza G, Battleship y Oblivion. En la juguetería, por unos segundos puede verse al director Chris Columbus junto con su hija. A esta pequeña también la hemos visto en las primeras películas de Harry Potter. Por otro lado, la esposa del director también hace un cameo, siendo una de las operadoras del hotel con quien Kevin hace la reservación. A todos los niños que aparecieron en la escena de la juguetería se les permitió quedarse con el juguete que más les gustara, esto como parte de su salario, una recompensa interesante. Cuando Kevin llega al Hotel Plaza por primera vez, se encuentra con Donald Trump. Y no es casualidad, pues en esa época Trump era dueño de dicho hotel. Para engañar al conserje, Kevin utiliza un inflable de payaso, con el cual lo termina asustando. Algo que resulta irónico, teniendo en cuenta que el conserje es interpretado por el actor Tim Curry, el cual dio vida al Pennywise de la versión de It de 1990. Cuando los bandidos están persiguiendo a Kevin, llegan a una plaza muy conocida de Central Park. Este lugar también se ha utilizado para filmar escenas de varias películas, tales como Encantada. O yéndonos a un terreno más serio, también la podemos ver en la franquicia de John Wick. En la primera cinta, Kevin utiliza una película ficticia llamada Ángeles con almas sucias para engañar a algunas personas. Y en la segunda cinta, Kevin lo vuelve a hacer, pero ahora utiliza la secuela ficticia titulada Ángeles con almas aún más sucias. ¡Feliz Navidad, inmundo animal! ¡Y feliz Año Nuevo! Al final, cuando Kevin se encuentra en el gran árbol de Navidad, podemos ver que en el edificio solo dos ventanas están iluminadas, y son justamente las que están a los lados de la estrella del árbol. Esto en realidad es una referencia subliminal al logo de Hughes Entertainment, la compañía productora de la cinta. Se tenía pensado que Macaulay Culkin regresara para una tercera entrega, esta vez como un Kevin adolescente. Sin embargo, tras la retirada de Macaulay Culkin de la actuación, se decidió cambiar a todo el elenco. Y fue así como llegó Home Alone 3, la cual, como era de esperarse, no tuvo la misma aprobación que las películas anteriores. Aún así, se siguieron lanzando más secuelas, pero ninguna logró cautivar tanto a la audiencia como lo hizo el joven Macaulay en su momento. En diciembre del 2018, Google lanzó un comercial, el cual estaba protagonizado por el ya adulto Macaulay Culkin, y por supuesto se hacía referencia a su icónico personaje.
Con la adquisición del estudio de Fox por parte de Disney, los derechos de la franquicia Home Alone han pasado a ser parte de la Casa del Ratón. Y ahora con su nuevo servicio de streaming, Disney planea hacer otra versión de Mi Pobre Angelito. Aunque todavía se desconoce quién interpretará al joven protagonista. Lo que sí se sabe es que se intentará que esta nueva versión esté lista para ser lanzada en Disney Plus en diciembre del 2020. Pero, ¿qué piensas tú? ¿Te agrada la idea de que Disney haga otra versión o crees que, al igual que las anteriores, podría llegar a ser un total fracaso? Como sea, déjamelo saber en los comentarios. Si el video te ha gustado, házmelo saber dándole manito arriba y compartiéndolo con tus amigos. Y antes de irme le envío un gran saludo a El Ángel de los Juegos, Valentina García, Ivette Marín y Larisa Rojas. Y bueno, esto es todo y muchas gracias por haber llegado hasta aquí y espero te haya gustado. Hasta luego.